Acabo de leer un paper que me ha dejado completamente helado. Resulta que puedes destruir completamente un modelo de inteligencia artificial como ChatGPT eliminando unas 3 o 10 neuronas. Es decir, un número muy pequeño de 72.000 millones de parámetros que pueden llegar a tener. Y te voy a explicar exactamente cómo lo descubrieron y por qué es aterrador. Este paper se llama The Achilles Heel of LLMs y salió en octubre de 2025. Lo que hicieron estos investigadores fue básicamente preguntarse: ¿los modelos de lenguaje, como el cerebro humano, tienen neuronas críticas sin las cuales simplemente no funcionan? Y la respuesta es que sí. Y son muchísimas menos de las que pensábamos. Para que te hagas una idea, un modelo como Llama 3, que tiene unos 70.000 millones de parámetros, cuenta con más de 1.100 millones de neuronas. Es una red neuronal masiva, pero resulta que si desactivas solamente 3 neuronas específicas, el modelo colapsa por completo. Es como que un edificio de 100 pisos se derrumbara porque quitaras 3 tornillos. Bastante absurdo, ¿no? Pues es exactamente lo que pasa. Los investigadores desarrollaron un método llamado Perturbation Based Causal Identification, que sirve para encontrar estas neuronas críticas. Básicamente, van desactivando neuronas una por una y miden cómo se degrada el modelo. Y descubrieron 3 hallazgos brutales. Para explicártelo, voy a usar esta gráfica del paper. Es un poco densa, pero la vamos a desmenuzar juntos. Esta gráfica muestra 6 modelos diferentes y todos son probados con el mismo método. Cada panel tiene 2 partes a destacar. El lado izquierdo, que señala las barras que muestran las neuronas críticas en el modelo, y más concretamente, estos números hacen referencia a las capas. Y el lado derecho, donde estamos viendo la magnitud de esta curva roja que mide la confusión, es decir, cuánto de claro o poco claro podemos decir que está el modelo. Vamos a ver cada parte por separado. El primer hallazgo. El colapso es repentino, no es gradual. Cuando empiezas a eliminar neuronas críticas, esperarías que el modelo se degrade poco a poco. Pero no es así. Mirad lo que pasa. Para entenderlo mejor, he hecho zoom en uno de estos modelos. Primero, quiero que entendáis los ejes. El eje de abajo muestra cuántas neuronas críticas se van eliminando. Empieza en 0, es decir, cuando no eliminamos ninguna, y va hasta un número variable dependiendo el modelo. El eje de la derecha, como os había comentado, muestra la confusión. Mientras más alto sea ese valor, significa que está más confundido. Tenéis que fijaros que va desde 10 a la 2 hasta 10 a la 17. Es decir, esto es una escala logarítmica. Cada salto es enorme. Ahora hay que fijarse en la curva roja. Cuando eliminas 0 neuronas, la confusión está en torno a 10 a la 2.5. Es decir, un valor de unos entre 100 y 1000, para que nos entendamos. Cuando eliminas una, la curva se mantiene plana. La diferencia ha sido nula. El modelo sigue funcionando muy bien. Ahora eliminamos 2 y sigue plana. Es decir, el cambio ha sido muy pequeño todavía. Eliminas 3, 4 o 5 y hay modelos como en este que vemos que no cambia y en otros que cambia muy poco. Pero de repente encontramos un valor umbral en el que el salto es enorme. Aquí se ve muy fácil cómo pasamos de 8 a 9 y pasamos de un valor que estaba en un 10 a la 3 a un valor de 10 a la 17. Es un salto de unos 15 órdenes de magnitud en tan solo un par de neuronas más. Es un aumento de 100 millones de veces en la confusión. Es como un interruptor. Al fin y al cabo el modelo funciona y sigue funcionando y de repente al eliminar unas cuantas neuronas más colapsa completamente. No hay una degradación que sea gradual. Es una transición de fase súbita. Y esto no es un caso aislado. Si nos fijamos en el resto de modelos,
vemos que la tendencia es la misma, una curva más o menos plana y luego una explosión vertical. Este es el primer hallazgo, el colapso súbito. El segundo hallazgo, estas neuronas críticas están concentradas en capas específicas. Las neuronas críticas no están repartidas uniformemente, están agrupadas en sitios concretos del modelo. Y aquí es donde las barras del lado izquierdo que os he mencionado anteriormente entran en juego y nos cuentan toda la historia. Cada barra, como os he comentado, representa una capa del modelo. El eje vertical es el que muestra el número de la capa. La capa 0 siempre es la primera y dependiendo del modelo hay un número que es el final. Por ejemplo, en este es el 30, pero en DeepSeek es el 80. Y lo más importante, la longitud de cada barra nos dice cuántas neuronas críticas hay en esa capa. Por ejemplo, si veis una barra azul que llega hasta 30, significa que en esa capa hay 30 neuronas críticas detectadas. Ahora, los colores también son importantes. En azul, las neuronas en componentes MLP Down Prog. Estas son las más peligrosas, las que realmente causan el colapso cuando fallan. Y en naranja, neuronas en otros componentes del modelo. También son críticas, pero son menos importantes que las azules. Ahora tenéis que fijaros en todos los modelos donde están las barras más largas. Si os dais cuenta, siempre están en las primeras y en las últimas capas. Estas capas finales son justo antes de que el modelo genere la respuesta final. Es el último paso y es donde se comprime toda la información procesada. Por eso es que son tan críticas. Si estas capas fallan, todo el proceso anterior se vuelve completamente inútil. Sin embargo, en las principales son donde se recala todo en esos patrones generales. Por lo mismo, si estas se quitan, perdemos mucha parte de la información y no podemos reconstruir la respuesta final. Pero, como os he comentado que es importante, no solo están al final. También se pueden ver barras azules largas que están en las primeras capas, donde el modelo procesa la entrada. Entonces, hay neuronas críticas también al inicio en algunos modelos. Al fin y al cabo, es lógico pensar que estas son críticas ya que cogen los patrones generales. Si quitamos estos patrones, perdemos mucha parte de la información y no podremos reconstruir bien la respuesta. Si miramos los 6 modelos, vamos a ver un patrón bastante claro. Las neuronas críticas están en los extremos, al inicio procesando la entrada y al final generando la salida. Casi nunca están en las capas del medio. Es decir, las neuronas críticas no están distribuidas al azar. Están concentradas en cuellos de botellas, en capas iniciales, donde se procesa la entrada del texto, y en capas finales, donde se genera la respuesta. Y específicamente en los componentes MLP Down Prog, que son las partes que comprimen la información. Esto es el hallazgo número 2, la concentración espacial. Y ahora el hallazgo número 3, el más impactante. Todo colapsa, y no solo el lenguaje. Hemos visto qué pasa, qué es el colapso súbito y dónde pasa, y en qué capas específicas. Pero, ¿qué tan grave es este colapso? Pues para eso, los investigadores probaron el modelo colapsado en 6 tipos de tareas completamente diferentes. Y ahora el hallazgo número 3, el más impactante de todos. Todo colapsa, y no solo el lenguaje. Hemos visto qué pasa, es decir, el colapso súbito, y dónde pasa, es decir, en qué capas específicas. Pero, ¿qué tan grave es realmente este colapso? Pues para eso los investigadores probaron el modelo colapsado en 7 tipos de tareas completamente diferentes. Mirad esta tabla. Son 7 benchmarks diferentes que miden 7 capacidades distintas. El primero, MMLU Pro, trata sobre conocimiento general, historia, ciencia, cultura,
Resultado, pasamos de un valor como 0,4, 0,16, 0,24 a un valor de 0. Human Eval, escribir código funcional en Python, que pasamos también a un valor de 0. GPQA Diamond, razonamiento científico complejo. Aquí entra física, química o biología a nivel experto. Resultado, otro 0. Math, resolver problemas matemáticos de competición. Resultado, otro 0. Ifeval, seguir instrucciones simples paso a paso. Resultado de nuevo, otro 0. MGSM, razonamiento matemático en otros idiomas. Pues por ejemplo, chino, francés o alemán. Resultado, otro 0. Sobre todo pasando aquí de un 0,90 a 0. Y finalmente, simple QA, respuestas factuales directas. Es decir, preguntas simples como ¿cuál es la capital de Francia? Y resultado, volvemos a obtener un valor de 0. Es decir, acabamos con todos los valores a 0. Y no es que el modelo se vuelva malo, es que literalmente no puede hacer nada. Ni siquiera puede responder preguntas que son triviales. Como os acabo de mencionar, el modelo no responde nada, ni a las preguntas simples. Y lo mejor de todo es que esto se consigue eliminando solo entre 3 y 15 neuronas, de más de 1000 millones. Como vemos, quitando unas solas pocas neuronas críticas, la confusión se dispara en unos 20 órdenes de magnitud. El modelo literalmente olvida cómo funciona el lenguaje, es decir, tiene una amnesia total. Esto es el hallazgo número 3, colapso total en todas las capacidades. Para recapitular, tenemos el primer hallazgo, donde tenemos un colapso súbito, como si fuera un interruptor. El hallazgo 2, que son las neuronas concentradas en los extremos del modelo, ya sea tanto en el inicio como en el final. Y el hallazgo 3, que todo colapsa. Es decir, todas las capacidades se van a 0. ¿Y por qué es importante esto? Pues 3 implicaciones. La primera son los ataques adversariales. Imaginaos que un hacker que descubra estas 3 neuronas pues puede llegar a destruir un modelo en producción. Y no necesita robar millones de parámetros, solo entre unas 3 y unas 15 neuronas. La segunda, la fragilidad crítica. Hay empresas que usan estos modelos para diagnósticos médicos, o para asesoría legal, o para finanzas. Entonces, ¿qué pasa si es que hay un error en el fine-tuning? Pues que el paper ha probado que con estos modelos todos son vulnerables. Tercero, el mito de la robustez. Nos han vendido que estos modelos son robustos por redundancia, pero este paper demuestra que no, y que son frágiles disfrazados de robustos. Y recordaros que si queréis ver cómo detectar estas neuronas, las voy a implementar desde cero en PyTorch. Voy a hacer un tutorial técnico. Si llegamos a una cantidad considerable de likes, lo haré y así veréis el funcionamiento. Ahora, para que lo sepáis, este hallazgo viene de la neurociencia. Los investigadores se inspiraron en lesion studies del cerebro humano. Resulta que el cerebro también tiene neuronas críticas. Hay neuronas que si se dañan pierden la capacidad de reconocer caras o de moverte. Son funciones específicas que dependen de pequeños grupos de neuronas. Los investigadores preguntaron, ¿los modelos de IA funcionan igual? Y la respuesta es que sí, pero son más frágiles. El cerebro tiene neuroplasticidad, es decir, puede compensar daños. Los LLMs no, las conexiones son fijas. Y si tocas las neuronas críticas, hay un colapso permanente. Este paper me voló la mente. Los LLMs tienen talones de Aquiles y solo son unas pocas neuronas. Cada semana salen papers que cambian lo que sabemos de la IA. Si quieres que los siga analizando en español, dale like y suscríbete. Y lo más importante, recordad que la IA es poderosa, pero muy frágil. No la subestiméis, pero tampoco la sobreestiméis. Nos vemos.